Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Damos gracias a Dios. Aún todas estas nuevas medidas que se toman, todas tienen que ver con nosotros, nuestro bienestar, nuestro beneficio, así que las acatamos y seguimos adelante pidiéndole a Dios inspiración, fortaleza, revelación acerca de su voluntad, acerca de los proyectos y propósitos que Él tiene para el futuro. Muy bien, estamos entonces en nuestra reflexión de esta noche, recordando que estamos sobre el libro de Jeremías todas las mañanas haciendo nuestro devocional, nuestro tiempo de reflexión en la mañana. Y bueno, el libro de Jeremías es un libro muy repetitivo, porque así mismo fue la actitud de Judá, siempre fue muy repetitiva en su anarquía, en su rebeldía, en no quererse volver a Dios. Pero vemos también la insistencia una y otra vez de Dios de llamarlos para que se convirtieran de sus caminos y pudiesen evitar la cautividad. Bueno, no fue posible, tuvieron que ir después de 70 años, después de tanto tiempo, 23 años, 70 años en esclavitud. Así que tomando esta motivación del libro de Jeremías, vamos a ir nuevamente al libro de Crónicas en el día de hoy. Así que les invito al segundo libro de Crónicas en el capítulo número 35. Hace 8 días estuvimos en Segunda de Crónicas, capítulo 34, porque enlazamos lo que es el estudio de Jeremías con la historia de los reyes que estuvieron vigentes durante el ministerio de Jeremías. El rey que estuvo al comienzo del ministerio de Jeremías fue este rey Josías, del cual hablamos hace 8 días, hijo de Amón, nieto de Manasés. 2 reyes que no buscaron a Dios, que hicieron como bien les pareció, que llevaron a Israel a una condición muy difícil en cuanto a su relación con Dios, pero también como consecuencia a una situación difícil en cuanto a la moral, en cuanto a la adoración al único Dios, cayeron en la idolatría. Y en el tiempo empezaron a cultivar, a cosechar más bien, lo que se iba a cultivar después con Sennacherib, que era la esclavitud. Pero aún en ese tiempo Dios levantó a un profeta como Jeremías para llamar la atención del pueblo y para invitarles a que se volvieran a Dios. Y puede que no todos lo hayan hecho, pero seguramente algún remanente, como sucedió con Josías, obedecieron a Dios y permitieron que la bendición de Dios aún reposara durante su tiempo de reinado. Así que en el capítulo 38 comenzamos con un joven, muy niño, 8 años, que comenzó a reinar, reinó 21 años, 31 años en Jerusalén, y efectivamente durante ese tiempo él llevó a la nación a la búsqueda de Dios. A los 8 años comenzó a buscar a Dios, a los 16 años ya tenía reconstruido el templo y había llevado al pueblo a un compromiso de buscar a Dios de todo su corazón, y así se dio a la tarea de buscar que durante su reinado el pueblo de Israel buscará a Dios. Puede que no lo hayan hecho de todo su corazón, como uno quisiera que fuera, pero al menos hubo un gobernante que dirigió durante ese tiempo a una nación bajo los preceptos y los principios. Por eso encontramos en el capítulo 34 que él, buscando la restauración del templo, halló también allí el libro de la ley que estaba olvidado, y conforme empezó a leer, empezó a humillar su corazón, a buscar la dirección de Dios. Lo hizo a través de los profetas de su momento y finalmente llevó a un restaurarse espiritualmente a Judá. Muy bien, comencemos en el capítulo 35. Si usted me acompaña al capítulo 35. Dentro de todas las cosas que Josías hizo en la restauración espiritual, estaba no solamente el lugar de la adoración, que es el templo, sino también las ceremonias o días conmemorativos. Usted sabe que para Israel, Dios le pidió que ciertos días ellos los conmemoraran, los recordaran de forma permanente. Los recordatorios son muy importantes porque nos permiten saber de dónde venimos, cuál ha sido la historia y cuál también es la razón o propósito para que
en el día de la conmemoración, en el día de la celebración, demos gracias a Dios. En particular, hay varias fiestas, pero hay una muy importante para Israel, que es la celebración de la Pascua. Y la celebración de la Pascua fue instituida precisamente en la noche anterior de salir de Egipto. Fue la última actividad que realizaron en Egipto como esclavos y lo que conmemora precisamente la liberación. La Pascua significa eso, paso de la esclavitud hacia la liberación. Y Dios les pidió que así como esa noche ellos recordaran permanentemente la celebración de la Pascua. Cuando hablamos en Deuteronomio, cuando estudiamos a Moisés dando las últimas instrucciones a este pueblo que iba a ingresar a la tierra prometida, una de las cosas que les pidió es que celebraran la Pascua, cada año celebraran la Pascua. Y efectivamente era una celebración de 7 días, era una fiesta nacional donde durante 7 días se reunían y recordaban que Dios los había sacado de la esclavitud. Obviamente entonces es una celebración de gratitud a Dios. La gratitud siempre mantiene el corazón en equilibrio, porque muchas veces podemos irnos a los extremos cuando no tenemos el equilibrio de la gratitud. Un extremo es volvernos olvidadizos y en ello altivos, orgullosos, pensando que ha sido por nosotros, por nuestra mano, por nuestro poder, por nuestra capacidad. Y bueno, lo que vemos es que fue Dios quien les liberó a ellos de la cautividad. Así que la gratitud le vuelve a uno el punto de equilibrio que, aunque ha habido un esfuerzo, ha habido una disciplina, ha habido una constancia, finalmente es Dios el que tomó la iniciativa de sacarnos a nosotros de donde estábamos. Y tampoco, si no hay gratitud, se va al otro extremo. El otro extremo puede ser el olvido y el desagradecimiento, la queja, de alguna manera las situaciones que aún nos faltan, las situaciones que aún no tenemos, se pueden volver el centro de atención y entonces nos olvidamos de todo lo bueno que Dios ha traído. Y seguramente en esta época nosotros tenemos algunos faltantes, hemos experimentado algunas necesidades que por las mismas condiciones no se pueden suplir como quisiéramos. Pero no nos podemos centrar en ellas y generar una actitud de crítica, de amargura, de dolor, sino darle gracias a Dios por todas las otras cosas que sí podemos disfrutar, por todas aquellas cosas buenas que hoy tenemos. Entonces, por eso la gratitud es un punto de equilibrio entre el olvidarnos y volvernos orgullosos y altivos, o el olvidarnos y centrarnos solamente en lo que nos hace falta y no agradecer lo que tenemos. Muy bien, de eso se trata este capítulo 35 del segundo libro de Crónicas. Es el poder volver a conmemorar en gratitud la liberación que Dios ha hecho para con Israel. De eso se trata. Entonces comencemos en el capítulo 35, el versículo 1. Si usted tiene su Biblia allí a la mano, podemos leer juntos. Dice, Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Ok, como ya había libro, como ya estaba la ley la habían recuperado, y recuerde que eso fue a los 16 años, y estamos hablando, si usted mira el versículo 19, estamos hablando del año 18 del reinado de Josías. Y si él comenzó a los 8 y le aumentamos estos 18 años de reinado, encontramos que a esta altura ya Josías tiene 26 años. Y recuerde que el libro lo encontraron cuando él tenía 16 años. O sea, ya llevaba con este libro de la ley 10 años y estaba haciendo lo que en el libro estaba escrito. También estamos diciendo algo importante aquí y es que las cosas tienen que cambiar y tienen que volver a ser como debían estar establecidas y como Dios esperaba. Pero todo eso toma tiempo. Recuerde, estamos hablando 700 años después de que el pueblo de Israel entró del desierto a la tierra prometida, 700 años. Y llevaban muchos años después del reino dividido, después de Salomón, en que habían caído en este olvido de Dios. Eso lleva mucho tiempo en esa condición. Volver a recuperar todo al estado como debiera ser, eso toma tiempo. Una de nuestras características es cuando nos damos cuenta que algo no funciona, quererlo cambiar, y a veces queremos cambiarlo de un día para otro. Y pues eso es muy complejo y difícil. Es mejor ir dando pasos consecutivos para ir cambiando. Tome Josías como modelo. A los 8 años comenzó a buscar a Dios. Ya a los 16 años
había restaurado el culto de adoración únicamente a Dios en Israel, había desmontado todos los baales, los altares que había para adoración de otros dioses, y solamente estaba el lugar de adoración que Dios quería. Y ya a esta altura, a los 26 años, está conmemorando una de las actividades más importantes que tiene que ver con el templo, que es la celebración de la Pascua. Así que ha sido poco a poco. Bueno, llevamos 18 años en un proceso constante, continuo de mejoramiento. La Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfecciona. Y esto es hasta que llegue el momento de hacernos presentes delante de Dios, sea porque la muerte ha venido a nosotros o porque Él ha venido por nosotros. Pero es un proceso constante de mejoramiento continuo. Seguramente mi vida, como la suya y la de todos nosotros, no es una vida perfecta, pero que ha ido en un proceso de mejoramiento. Dios está trabajando en nosotros, haciendo cambios, haciendo ajustes, y esos ajustes se van acumulando y entonces vamos viendo una vida completamente diferente a la que teníamos, pero aún no es completamente diferente como Dios espera que sea. Así que va poco a poco haciendo el proceso. Y como ya tiene el libro de la ley, no tiene que inventarse nada. Aquí lo importante es que la Biblia es un manual. Por eso se le pedía al rey que escribiera una copia y leyera en ella todos los días, porque allí va a recibir las instrucciones diariamente de lo que él tiene que hacer. Eso es lo que es un manual. Un manual viene de la palabra mano. Debe estar a la mano para que constantemente, conforme leemos en él vayamos haciendo. Entonces, la Biblia se convirtió en el manual y en el manual encontraba que había que celebrar ese día que se llama la Pascua. Bueno, es una fiesta de 7 días y durante los 7 días hay una cantidad de actividades que se tienen que realizar y que todo el pueblo tiene que estar involucrado en ello y que tiene que comenzar en el día primero, en el día 14, así como está ahí en el versículo 1. No puede ser como hemos varias veces visto en el libro de Deuteronomio y ahora con Jeremías, que las cosas deben ser hechas, pero no al estilo de uno, sino como deben ser hechas. Dios dice qué hacer, pero también dice cómo se deben hacer, cuándo se deben hacer. Y efectivamente Josías aprendió eso, que si era el día 14 del mes primero, era el día 14 del mes primero, ni el 15 ni el 16, ni en el mes tercero ni en el quinto, en el primer mes, el día 14. Y efectivamente, no esperó el día 14 para hacer la Pascua, sino que con anticipación empezó a preparar lo que sería la celebración. En estos días, pues estábamos acompañando a Clara Inés, celebrándole los 80 años a su mamá. Y efectivamente, independiente que no haya habido la posibilidad de hacer todo lo que en unas condiciones normales se pudiese hacer para celebrar el cumpleaños de su mamá, sí por lo menos ella preparó con anticipación que toda la familia de manera virtual se reuniera. De tal forma que a una hora, en un día determinado, la familia estaba atenta, se reunieron y celebraron el cumpleaños. O sea, hay una preparación previa. Esto no puede ser improvisado. Tiene que ser preparado. Como damos gracias a Dios en este día, que tengamos las diferentes actividades durante la semana y las tenemos programadas y las preparamos con anticipación. Muy bien, de eso entonces comenzamos en el versículo 1. Ya tenemos la fecha, ahora hay que hacer la preparación. Miremos en el versículo número 2. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Entonces, esa fiesta de la Pascua, que duraba 7 días, necesitaba la acción directa de los sacerdotes y los levitas. Pero como eran 7 días, había que hacer toda la programación, toda la agenda de actividades y quiénes estarían encargados de cada una de ellas. Por eso tomó otra vez a los encargados, sacerdotes y levitas, y los organizó por turnos. Ahorita estamos viendo aquí en Bogotá, en este proceso de recuperación paulatina, gradual de la actividad social, estamos viendo que se están dando vía libre a algunas de las actividades que necesita la parte productiva en nuestro país, la economía, para volver a activarse. Y efectivamente, no podemos ser todos, sino algunos, y paulatinamente van asumiendo el rol de actividad social. Y seguramente llegará el momento para que otras empresas, para que otras ocupaciones empiecen también a activarse.
pero todo tiene que ser por un protocolo que se programa. Y en esto volvemos a insistir una y otra vez. Las autoridades seguramente están haciendo su mejor esfuerzo. No será perfecto porque humanamente perfecto no hay, pero están haciendo un buen esfuerzo. Entonces, en la medida en que las autoridades van disponiendo de medidas que vayamos nosotros tomando, vayamos actuando conforme esas disposiciones existentes. Eso era lo que estaba tratando de hacer Josías también. Que si vamos a hacer una celebración de 7 días que no se había hecho por mucho tiempo, organicemos a quienes van a estar encargados de las diferentes actividades. Bueno, para recordar un poco esas actividades en el libro de los Levíticos, el libro de Levítico está allí, están establecidas. Tenían que buscar leña, tenían que buscar agua, tenían que tener un equipo para que limpiara las cenizas en el altar, tenía que haber gente que sacrificara los animales, bueno, una cantidad de actividades. Y entonces aquí dice que llamó a los sacerdotes y levitas que eran los encargados. No puede ser cualquier persona, porque cada persona tiene su habilidad, su llamado, tiene su ocupación. Entonces están los levitas, solo que ellos no era que estuviesen inoperantes. Si usted mira en el versículo 3, estos sacerdotes y levitas ya estaban enseñando a todo Israel y estaban dedicados al Señor. O sea, que ellos tenían una ocupación regular. Después de haber hallado el libro de la ley, ellos estaban encargados de hacerle conocer y de llevarles a obedecer el libro de la ley a todo el pueblo de Israel. Ellos estaban en la enseñanza. ¿Y qué importante era? Porque las cosas tienen que hacerse, pero tienen que hacerse entendiendo la razón y propósito. Por eso la importancia de enseñar. Y ellos lo estaban haciendo. Y estaban dedicados al Señor. Los sacerdotes no estaban ociosos, no estaban desocupados. En este tiempo de cuarentena, de aislamiento, no hemos estado desocupados. Hemos estado trabajando desde la casa. Hemos estado desarrollando actividades desde la casa. No hemos estado esperando que se termine el tiempo de la cuarentena, que ustedes ven que se extendió más tiempo, sino que aún en el tiempo de la cuarentena estamos trabajando desde la casa. Los sacerdotes estaban trabajando con el libro de la ley, enseñándole al pueblo y dedicados a Dios. Qué bueno esto, que no llamamos a los desocupados. Dios no busca desocupados, Dios busca gente que esté ocupada en sus responsabilidades para irle asignando nuevas tareas conforme se van desarrollando y capacitando. Lo bueno de este tiempo es que nos estamos preparando, entrenando para nuevas cosas que vendrán en el futuro. Y hemos estado actuando conforme lo que nos es requerido, nos es necesario y nos han pedido. Damos gracias a Dios que así sea y que en el futuro, cuando ya estemos en plena actividad nuevamente productiva a nivel social, todos estemos ocupados en lo que Dios nos llamó. Por ahora empezamos a activar poco a poco a los que necesitan estar presentes, los sacerdotes y los levitas. Miren el versículo 3, ¿qué les correspondía hacer? Dice el versículo 3, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Es interesante, había una nueva tarea que asumir. Ellos estaban enseñando, estaban dedicados a las cosas de Dios, pero Josías, conforme iba leyendo en el libro, encontró que el arca no tenía que estar de un lado para otro, y seguramente hasta ese momento los levitas las cargaban de un lado para otro. Dice que se la colocaban sobre los hombros y según fuera la actividad que desarrollaran, iban a llevar el arca hasta ese lugar. Ya el altar del templo está restaurado, así que hay que llevar el arca donde debe estar, en el altar, en el lugar santísimo. Y seguramente a los levitas se les pidió que llevaran el arca al lugar santísimo y la dejaran allí como estaba establecido en el libro de la ley. Todo está volviendo a su lugar, todo está siendo colocado en el orden que se necesita. Este tiempo nos ha permitido ir revisando lo que estábamos haciendo y empezar a colocar cada cosa en su lugar. Y seguramente en la medida en que pasa más tiempo, vamos ubicando mejor las cosas. Esta es la parte sana de este proceso. La parte que puede congestionar más este proceso es que nos quedemos esperando y no hagamos lo que tenemos que ir haciendo paso a paso, día a día. Entonces, el arca tenía que estar en su lugar, la fueron y la colocaron en su lugar. Una nueva cosa que hicieron que empezó a dar lugar, orden y dirección a las actividades que se iban a desarrollar. Muy bien, en el versículo 4,
Preparados según las familias de vuestros padres, por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Mire, la ley decía que era necesaria celebrar la Pascua y efectivamente daba todas las instrucciones de cómo hacerlo. Pero este punto importante aquí fue con David y Salomón, porque cuando celebraron la Pascua y siendo un pueblo muy grande, era necesario que todo estuviese cubierto. Entonces, lo que hizo David y que luego continuó Salomón es ordenar a los levitas por familias y darles turnos a cada uno de ellos. Y no solamente eran los levitas o sacerdotes, eran también los porteros, eran también los aguateros, eran también los leñadores, eran también los vigilantes. Todo el mundo tenía que estar articuladamente para que cuando se celebrara la Pascua no quedara nada sin cubrirse. Todo tenía que estar en su lugar. Así que todo el mundo lo que preguntaba era, ¿qué me corresponde hacer? No actuaban de forma emocional, intempestiva, diciendo, bueno, yo quiero hacer, yo voy a hacer. No, la pregunta que aquí obliga es, ¿qué debo hacer? ¿Qué lugar me corresponde? ¿A qué hora? ¿Qué día? Y efectivamente había orden. Y Josías organizó como lo había hecho David con los grupos. Había 24 grupos en esa época y aquí está organizándolos nuevamente para que todos estén trabajando, para que nadie tenga que hacer un esfuerzo mayor, sino que entre todos se haga un esfuerzo comunitario que facilite que las cosas sean hechas sin desgaste de ninguno en particular, sino colaboración de todos. Y en esto aquí tenemos que traer a paralelo lo que estamos viviendo en esta época. Y es que hay un equipo de personas trabajando y todos y cada uno de ustedes está en alguna área de esa área de actividad, de esos equipos, está trabajando en alguna actividad. Tenemos las personas que se encargan de la producción de estas actividades virtuales y entonces nos ayudan con las imágenes, nos ayudan con el sonido, nos ayudan con la programación de los salones, pero hay otras personas que están trabajando en las células, hay otras personas que están trabajando en las citas de edificación, hay otras personas que están preparando las reuniones de niños, de profesionales, de jóvenes. Hay personas que nos están ayudando con la cadena de oración, de ayuno, de intercesión. Hay personas que programan los tiempos de ayuno en particular. Entonces, cada persona está en su lugar. La pregunta es, ¿qué me corresponde hacer a mí? Haga lo que usted tiene que hacer y que sumando todos los que estamos trabajando, cada uno haciendo lo que nos corresponde, las tareas se van a cumplir. Y en esto quiero ser muy honesto en este día y agradecer a todas las personas que han colaborado durante todo este mes que ya llevamos de cuarentena, un poco más de un mes, y que cada uno ha hecho lo que le corresponde y entre todos hemos podido llevar a cabo la tarea. Entre todos, no ha sido trabajo de un grupo solamente, es todos. Aún usted en este momento, aquí donde está actuando en el momento y en el tiempo que corresponde. De pronto usted no pudo estar al mediodía, pero puede estar ahora. Y aquí está. Y está haciendo esto, preparando su corazón, intercediendo delante de Dios, recibiendo instrucción de cómo hacer y efectivamente entre todos vamos sacando adelante este proceso. Cuando termine, seguramente estaremos más allá de cuando estábamos al principio. Y dentro del proceso, seguramente hemos aprendido muchas lecciones que vamos a aplicar después. Eso era lo que estaba haciendo. Recuerde que estamos preparando la Pascua con Josías. Y él está tomando las medidas que son necesarias para que todo el día que comience la celebración, todo esté en su lugar. Esta reunión comienza a las 6, pero normalmente desde las 5:30 ya todo el mundo está empezando a ubicarse en su lugar y está colaborando. Y eso es lo que corresponde hacer. Y si lo hacemos juiciosamente, seguramente vamos a sacar adelante todo este proceso de la iglesia. Y si a nivel social hacemos lo que nos corresponde dentro de los protocolos que se van dando y se van ampliando, pues obviamente recuperaremos la normalidad de acción en el tiempo futuro y de la forma correcta. Muy bien, ¿qué más hizo? Versículo número 6. Sacrificad luego la Pascua y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Entonces ya empezamos a acercarnos al día de la celebración y Josías les dice, ustedes primero tienen que santificarse.
Los primeros que tienen que estar listos y preparados son ustedes. Después hacemos todos los sacrificios de santificación para la gente. La gente va a ir, va a confesar sus pecados, va a dar gracias a Dios por las bendiciones, va a hacer todo, pero primero háganlo ustedes y háganlo conforme a la ley de Moisés. Mire, esto es muy importante, que sigamos las instrucciones como las instrucciones son dadas. No nos pongamos a inventar. No nos pongamos a hacer las cosas a nuestra manera, porque puede que terminemos haciendo las cosas mal. Usted ha visto, y desafortunadamente es nuestra cultura por la que tenemos que orar, que se nos dan unas instrucciones, pero cada cual hace como mejor le parece. Y entramos en procesos donde en lugar de ayudarnos, estamos complicando las cosas. Tranquilos, todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo y en su tiempo todo es perfecto. Así que vayamos dando los pasos. Obviamente yo no le puedo pedir a las personas que actúen con la confianza que en Dios tenemos, porque no todo el mundo tiene esa confianza. Hemos estado hablando de eso, de que desafortunadamente cada cual actúa conforme lo que tiene, conforme los recursos que tiene. Nosotros tenemos unos recursos muy válidos y valiosos. Esos recursos son la confianza en Dios, saber que Dios tiene el control, saber que Dios nos va a ayudar, saber que Dios nos va a prosperar en el futuro. Entonces nosotros actuamos con una confianza mayor, diferente. Pero sé que hay personas que no la tienen. Y entonces van a buscar cómo hacer por ellos mismos para solventar su necesidad, para resolver su crisis y problema. Y esto puede que complique las cosas. ¿Cuántos comparendos no hay que colocar todos los días? Y con todo eso, la gente no escarmienta. Que no sea usted uno de los que engrosen las estadísticas de cuántos comparendos hay que colocar para que la gente entienda. No, usted actúe por principio, conforme el libro que nos enseña. Y la Biblia nos da instrucciones. Nosotros respondemos a la autoridad porque la autoridad está establecida por Dios. Ahora, si la autoridad toma decisiones que no son las correctas, es su problema con Dios. Nuestro problema es obedecer. Y seguramente la obediencia trae bendición. Si nosotros obedecemos en algo, obviamente, que no vaya contrario a los principios bíblicos, seguramente Dios nos va a bendecir, aunque la decisión no haya sido la mejor. Sigamos entonces que ellos estaban preparando todo, comenzando por ellos, conforme a la ley. Vámonos al versículo 7, que ya es el momento crucial para comenzar a hacer la celebración. Versículo 7 dice, y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes. Esto es de la hacienda del rey. Este es un versículo muy importante y tiene que ver mucho con el momento que vivimos. Una de las grandes preocupaciones por todos estos protocolos de salud que hemos tomado y las medidas de aislamiento que son necesarias, obviamente la economía se va a afectar. Y lo estamos viendo. Todos los días en los noticieros, por todas partes se está diciendo la cantidad de gente afectada, la cantidad de gente necesitada, todas las cosas que se han ido presentando económicamente y que complican aún mucho más. El empleo, el desempleo. Pero aquí vemos una situación muy parecida. No podemos decir que es igual, las condiciones son diferentes. Aquí se está recuperando una fiesta que no se había hecho. Nosotros estamos viviendo una cuarentena y salir de ella. Pero aquí veo una actitud muy importante en Josías que podíamos nosotros tomarla e imitarla. ¿Cuál fue la actitud de Josías? Josías dijo, muy bien, vamos a restaurar. Y la Pascua quiere decir que cada familia debe preparar un cordero que debe sacrificar por su familia y comer parte de ese cordero y lo otro debe ofrecerlo. Cada familia debía sacrificar un cordero. Pero seguramente por la desobediencia que habían tenido, por las formas en que habían vivido hasta ese momento, seguramente habían familias que habían caído en esclavitud. Y una de las esclavitudes de la vida es la pobreza, la escasez, la miseria. Y seguramente no tendrían ni siquiera para poder comprar un cordero y restaurar la Pascua conforme estaba establecido. Y entonces Josías, la autoridad, pensó cómo ayudar a la gente para que puedan celebrar la Pascua.
Como las autoridades hoy día están diciendo, bueno, ¿cómo podemos ayudar a las empresas para que reinicien su actividad productiva? ¿Cómo podemos ayudar a los empleados? ¿Cómo podemos ayudar a las pequeñas? ¿Cómo podemos ayudar a los independientes? ¿Cómo podemos? Seguramente están pensando en eso. Y tomémoslo desde ese punto de vista. No nos quedemos criticando que las medidas que toman, que lo que hacen, que favorecen, que no. Digamos lo que ellos están haciendo su mejor esfuerzo. Y están tratando de darle viabilidad a todas las áreas de la productividad a nivel de la sociedad para que todos tengan la oportunidad de generar recursos para sus necesidades. Pero seguramente algunos se van a demorar más que otros. Y si usted mira, cada vez que entrevistan a alguien, la persona se queja porque en su medio, en el medio que le corresponde a su empresa, no hay posibilidades todavía. Los que tienen espectáculos no han podido y no podrán por mucho tiempo, los deportistas. Y entonces ellos tendrán que esperar a unas condiciones diferentes para que puedan iniciar. Pero si cada uno empieza a quejarse que a mí no me tocó y que por eso entonces no estoy conforme, no estoy satisfecho, vamos a complicar las cosas. Vayamos paso a paso. Pero miren la medida que tomó Josías. Ojalá Dios les dé sabiduría a nuestros gobernantes para tomar medidas similares. ¿Sabe cuál fue la medida que él tomó? Que como había familias que seguramente no podían comprar el cordero para el sacrificio, él, de su propio pecunio, de la hacienda del rey, dice, determinó que a cada familia se le entregara y entregó, oiga bien la cifra, 30,000 corderos, ovejas, cabritos. Y fuera de eso, 3,000 bueyes. ¿Usted sabe lo que significa 30,000? Llévelo desde el punto de vista financiero. Si usted es un financista, si usted es un empresario, llévelo desde el punto financiero. ¿Qué significa sacar 30,000 ovejas? 5,000 bueyes, económicamente hablando. Eso uno lo piensa y dice, eso representa gran parte del patrimonio o capital. Bueno, de alguna manera tenemos que salir adelante y no solos. Tenemos que salir juntos adelante. Y si otros no pueden, tenemos que otros asumir lo que podemos hacer por aquellos que no pueden. Y el rey fue el primero que tomó la decisión. Dijo, miren, de lo que me corresponde a mí, de mi pecunio, de lo que está bajo mi influencia, voy a sacar 30,000 y 5,000 y le vamos a dar a los que no tienen para que puedan hacer la Pascua. ¿Usted cree que no podríamos salir adelante en este momento histórico si cada persona fuese consciente de que lo que tiene puede ayudar a otros que no tienen? Seguramente no tendríamos lo que estamos viendo, protestas de la gente porque no tiene. Pero desafortunadamente la actitud es, bueno, yo hago lo que a mí me corresponde para mí, pero los demás que miren cómo hacen. Pero aquí el rey se dio la pela primero. Él dijo, yo pongo de lo mío. Y que todo el mundo, todos los presentes, dice, que nadie se quede sin decir que no tenía cordero para celebrar la Pascua. Él ayudó. Bueno, que Dios dé sabiduría para que las disposiciones desde el gobierno nacional, el gobierno local de cada uno de nosotros, permita que todo el mundo pueda llenar sus necesidades, las básicas, porque aquí no estamos hablando de lujos, estamos hablando de lo básico, del qué comer, qué vestirnos, qué tener para el día a día. Muy bien, eso fue lo que comenzó a hacer Josías y lo hizo generosamente. Y esto es muy importante. Cuando nosotros podemos desprendernos de lo que tenemos para poder ayudar a otros que no tienen, las cosas empiezan a tomar un giro completamente diferente a aquellos que procuramos guardar y proteger lo que tenemos, de aquellos que no tienen y van a venir a buscarlo. Una de las cosas que se dice, no, es que el desempleo va a traer violencia, porque la gente va a salir a buscar como sea para su necesidad. ¿Por qué? Porque no le dimos lo que necesitaba. Porque no les aportamos lo que necesitaban. Si ellos tienen lo que necesitaban, ¿por qué tienen que venir a buscar, a robar, a quitar? Pero desafortunadamente el corazón de nosotros tiene esas características tan egoístas. Pero aquí encontramos un rey que dice, no, vamos a hacer que cada persona tenga, cada familia tenga
y que cada uno llene su necesidad. Y él tomó la iniciativa. Le damos gracias a Dios en este tiempo, porque hay muchas personas que están haciendo eso. Y sé que en la iglesia hay muchas personas que están haciendo eso, que están tomando la iniciativa de decir, no solamente voy a pensar en mí, estoy pensando también en los demás. Y están colaborando. Y aún tengo que decirle, y usted sabe que este no es un tema que a mí me guste hablar mucho, las finanzas, porque no pienso que yo la palabra de Dios tenga que ligarla a las finanzas para que usted dé. No, pero tengo que decir muchas gracias a todos aquellos que en este tiempo han estado pendientes de cuáles son las necesidades que tenemos para suplirlas, que han estado preguntando y que muchas veces sin saber si hay o no hay, dicen, mire, yo quiero aportar. Y créame, le doy testimonio en esto, de que hay muchas personas que nos han llamado a preguntar cómo hago para dar una donación, cómo hago para llevar mis diezmos, cómo hago para transferir lo que yo quiero aportar a la iglesia en este tiempo. Y con eso, Dios nos ha suplido. Y sé que Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Si tenemos esa actitud. Pero si andamos protegiéndonos a nosotros mismos y cuidándonos, pues obviamente usted podrá sobrevivir. Sin significado, sin sentido de colaboración y participación, usted sobrevivió porque usted tenía. Pero otros van a sufrir. Y eso es lo que debemos evitar al máximo. Bueno, Dios nos permita ir poco a poco, según la capacidad que tenemos, ir haciendo. Pero miren lo que resulta de un modelo, de un ejemplo, tan bueno como el de Josías como rey. Dice en el versículo 8, también sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas. Hilcías, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Y en el 9, asimismo Conanías y Semaías y Natanael, sus hermanos, y Asabías y Jehiel y Josabad, jefe de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Oiga bien lo que está sucediendo aquí, que cuando desde la autoridad empezamos a pensar en todos, todos empiezan a pensar en todos en cada nivel de liderazgo. El modelo, el ejemplo arrastra. Es algo que se imita por modelo. Josías lo hizo. Inmediatamente sus 3 oficiales inmediatamente actuaron con lo suyo también, supliendo a los que estaban bajo su liderazgo. Y después lo hicieron los demás, que fueron supliendo cada uno a los que estaban bajo su cuidado. ¡Qué increíble! Los modelos se imitan. Perdón, estamos en el siglo XXI. En nuestra nación, que desafortunadamente tenemos que reconocer que imitamos muy bien los modelos. La corrupción la imitamos muy bien. Gobernadores que en esta época la plata, los dineros que se destinan para las necesidades de su pueblo y terminan quedándose con parte de ello, adulterando las cuentas, robando. ¿Cómo no vamos a pedir que el pueblo cambie si lo que están haciendo es imitando? Por eso la gente se justifica hoy día diciendo, pero si nosotros damos los impuestos y se los roban, entonces pues nosotros damos los impuestos, pero también robamos por nuestro lado. Si cada cual saca provecho y partido de lo que es común, pues yo también tengo que sacar partido de lo que a mí me corresponde hacer. Y estamos copiando los modelos. Y estamos orando, Señor, ayúdanos con la corrupción. Bueno, demos buenos modelos de administración fiel, honesta, transparente, íntegra. Si lo hacemos así, seguramente que los modelos se copian. Disposiciones de no hacer reuniones ni celebraciones en esta época y son los que están encargados de las autoridades en los pueblos, los que están en fiestas. ¿Cómo vamos a pedirle a un pueblo que no haga fiestas y no se reúnan para celebrar en un tiempo de aislamiento si las autoridades lo hacen? Perdón, estamos simplemente copiando lo que vemos. Pero aquí estamos viendo que también lo bueno se puede copiar y que es necesario hacerlo. Josías generosamente dio de lo suyo, inmediatamente de ahí para abajo, sin pedírselo, sin decirle a nadie que lo hiciera. Todo el mundo empezó a tomar la misma actitud y conducta. Todos empezaron a dar. Y eso es lo increíble. Este capítulo es un capítulo muy especial
en la vida de Josías, porque en una época muy compleja para Israel, como era esa, donde se habían olvidado de Dios, un hombre que empieza a traer la atención hacia Dios nuevamente de su pueblo y empieza a ser el modelo que su pueblo necesita para imitar, empieza a cambiar las actitudes. Y eso es lo que Dios nos ha pedido que nosotros hagamos. A un pueblo que de pronto no busca a Dios, no nos quejemos más de eso, sino en nosotros con el modelo, con el ejemplo, con el estímulo, con la motivación, digámosle a la gente cómo hacerlo y que ellos puedan ver cómo lo hacemos y ellos imiten cómo lo hacemos. Pero no podemos decirle a la gente que haga algo que nosotros no estamos haciendo. Así que todo el mundo aquí empezó a hacer. Y cuando le preguntaban a Hilcías y a los sacerdotes y a los oficiales, ¿y ustedes por qué hacen eso? Ellos dijeron, es que es normal, si el rey lo hace, todos lo hacemos. Y seguramente de ahí para abajo podríamos seguir diciendo que todo el mundo empezó a hacer lo mismo. Los vecinos con sus vecinos, las familias con las vecinas, familias empezaron a preguntarle a usted qué le hace falta y yo le ayudo, yo le colaboro. Mire, esto es tan bueno y tan eficiente en la práctica que en la época de la construcción del templo, cuando Salomón tomó los planos y recibiendo capital de David, su padre, para empezar a hacerlo, pidió colaboración de los que quisieran voluntariamente, porque tiene que ser así, voluntariamente, quisieran dar. Pero David había dado, Salomón había puesto de lo suyo. ¿Sabe qué hizo la gente? Voluntariamente cada cual empezó a aportar. Y llegó un momento en que Salomón tuvo que tomar una decisión. Por favor, no traigan más ofrendas, que ya sobra. Ya hemos cubierto el presupuesto y sobra. Así que cada uno de aquí en adelante quédese con lo que tiene. Y dele gracias a Dios que entre todos pudimos hacerlo. Imagínese, hubo tal abundancia que hubo más bien que decirle a la gente que no diera. Aquí todos los días estamos oyendo que hay que dar, que hay que dar, que hay que dar, y se toman iniciativas para recopilar, para acopiar recursos y poder llevar. ¿Por qué? Porque tenemos una actitud que no es por modelo, es por obligación. Pero Josías lo hizo y todo cambió a su alrededor. Bueno, no podemos pretender cambiar las disposiciones de gobierno porque no somos el gobierno. Apoyamos el gobierno, oramos por el gobierno, obedecemos lo que el gobierno determina con respecto a lo que necesitamos hacer. Pero por lo menos la injerencia que nos corresponde de nosotros, nuestra familia, nuestro entorno empresarial, nuestro entorno laboral, ahí actuamos. ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros? ¿Cómo nos colaboramos? Y entre todos vamos construyendo. Muy bien, vayamos al versículo 10. Todo se hizo diligentemente. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos, conforme al mandamiento del rey. Y lea por favor el versículo 15. Asimismo los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán y de Jedutún, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. ¿Cuál es el énfasis de estos dos porciones? El énfasis es que cada cual estaba en su puesto. Ya es la hora de hacer las cosas. Entonces, cada cual en su puesto. En esta actividad que tenemos a las 6 en punto, cada cual está en su puesto. Usted de pronto para escuchar, para reflexionar, para pensar, pero hay una cantidad de personas que usted no está viendo, que cada uno está en su puesto. Y no está preocupado de qué hace el otro o qué no hace el otro, sino qué me corresponde hacer. Y seguramente pensando en que yo estoy haciendo lo que a mí me toca hacer para que todo esto funcione, y cada uno pensando de la misma manera, todo sale, todo fluye. Mire, ya hemos pasado un mes. Y si usted ha estado con nosotros todo este mes a la distancia, usted podrá reconocer que, como fue nuestra primera reunión, no está haciendo esta reunión. Esta reunión ya tiene unas mejoras en sonido, unas mejoras en comunicación, unas mejoras en todo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que está en su puesto mirando qué hacer. Al principio aprendimos a hacer esto porque no sabíamos. Y empezamos a trabajar con lo que teníamos y se empezó a hacer un esfuerzo en conjunto. Y muchos han colaborado. Bueno, también hay muchos que no han podido hacerlo.
Pero los que han colaborado nos han permitido que lleguemos a este momento de tener esta reunión, la reunión del mediodía, la reunión del miércoles, la reunión del jueves, de domingo, de sábado en la tarde. Hemos podido organizar todo porque cada cual estaba en su puesto. Y nadie se preocupaba de qué hacía el otro o qué no hacía, porque sabían que todos estaban haciendo lo que le correspondía. Estar en su puesto. Esté en su casa, si ese es su puesto. Si a usted le corresponde salir, salga con todas las medidas de protocolo y esté en su puesto. Cada uno debe estar en su puesto y no se preocupe si su vecino salió porque él sí tiene la posibilidad de salir y usted no. No se preocupe, más bien ore para que su vecino le vaya bien y pueda regresar sin contaminación. Para que cuando usted tenga que salir, lo mismo suceda con usted. O si usted es el que tiene que salir, pídale a Dios que le permita hacer su trabajo bien y que llegue el momento para que los que no han podido salir también puedan salir. Es entre todos, es todo el mundo colaborando. Los cantores estaban aquí metidos en el cuento. Los del Ministerio de Alabanza, los ministerios de consolidación, los del Ministerio de Intercesión, los ministerios de capacitación, los ministerios y movimientos. Todo el mundo estaba en su puesto haciendo lo que correspondía. ¿Y cómo lo hacían? En el versículo 12 se tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de Moisés. Siempre el punto de referencia es el libro de Moisés, la ley. Digámoslo nosotros hoy día, porque no somos judíos, no es solamente la ley, es la Biblia. Y todo el mundo actuaba conforme la Biblia enseña. Y si así hacemos, créanme que esto va a funcionar. Al menos para aquellos que estamos interesados en que funcione como Dios quiere que funcione. Hay gente que está sacando partido de la situación. Hay gente que está aprovechándose del momento. Pero la Biblia dice que esto que viene así, rápidamente desaparece también. Cuando no son las cosas como Dios las pide, como Dios las ordena, con la honestidad, la integridad, la rectitud, el buen orden de las cosas. Así como las cosas llegan, así se van. La gente cree que se puede enriquecer en este tiempo de necesidad y resulta que se están empobreciendo cada vez más. Por eso hay que actuar de la forma en que hay que actuar. Y aunque en un momento determinado esto cueste algo, porque a todo el mundo le costó entregar algo a los demás, cuando salimos de esto salimos con la bendición todos. Versículo 14, vamos acercándonos al final. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, hijos de Aarón. Mira, a algunos les tocó trabajar muy duro, a los sacerdotes, como era ofrecer sacrificios todo el tiempo de todas las familias, y todas las familias tenían cordero que sacrificar. Entonces los sacerdotes tuvieron una actividad incesante, todo el día, hasta que llegó la noche, ellos estuvieron haciendo lo suyo. A algunos les toca trabajar más que a otros, esforzarse más que a otros, pero no se quejaron y no se preocuparon. ¿Y nosotros qué? Nuestra necesidad, ¿qué va a pasar? Porque estamos en función de ayudar, colaborar, servir a los demás. ¿Y nosotros qué? ¿Sabe qué? Cuando usted hace eso, Dios siempre coloca gente que va a hacer lo que usted necesita. Los levitas dijeron, como los sacerdotes han estado todo el tiempo tan ocupados, nosotros vamos a hacer para nosotros y para ellos. Y usted de pronto en esta época ha experimentado eso. Yo personalmente lo he experimentado. Aquí lo hemos experimentado en la familia, en la iglesia lo hemos experimentado. Que hay gente que se acerca a decirnos, mire, mientras ustedes están haciendo todo esto, nosotros podemos hacer esto y esto y esto. Ah, mire, qué bueno. No tuvimos que decir qué necesitamos. No necesitamos decir qué íbamos a hacer. La gente fue pidiendo espacio, lugar, y unos con otros empezamos a cubrirnos. Esto es parte de la dinámica. Mire, este capítulo, como cada uno de la Biblia que hemos estado leyendo en este tiempo, se ajusta tan perfecto a las condiciones presentes que nosotros decimos, oiga, ¿lo escribieron para Josías y el tiempo de Judá o lo escribieron para nosotros en el tiempo de la pandemia? Porque si las cosas se hicieran como Dios dice, las cosas se solucionarían como Dios quiere. Pero cuando las cosas se hacen como cada cual le parece, las cosas se complican no como Dios quisiera. Terminemos en el versículo 18.
Mire la conclusión de todo esto que se hizo, de todo este esfuerzo: generosidad, colaboración, participación, ánimo conjunto, todo el mundo mirando en la misma dirección. Mire cómo termina, versículo 18. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel. Nunca. ¿Sabe qué? Nunca. Que nadie antes había hecho una Pascua como esa que se celebró en Israel en la época de Josías. Mire, y agrega para que nos quede claro qué significa eso. Desde los días de Samuel, el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías. Y no solamente Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. ¿Sabe cuál es la bendición de este capítulo? Que hicieron algo que nunca nadie había hecho de esa manera. Y menciona a Samuel, uno de los grandes profetas y sacerdotes del pasado. Y menciona a David, y menciona a Salomón, de los más ricos reyes que tuvo Israel. Y seguramente la época de David y Salomón, porque usted sabe y conoce que David era un hombre entregado a Dios y que seguramente celebraba la Pascua y tenía el mejor momento en la cumbre de la historia de Israel para dar a Dios generosamente. Y seguramente él muchas cosas más en cantidad pudieron ofrecer, pero nunca en calidad, porque aquí nos dice que este rey, con lo que tenía, restaurando a un pueblo que venía de menos hacia más, lo llevó a que hiciera una Pascua como nunca en Israel se hizo. Para que entendamos que es que no se necesita tener mucho para hacer bien las cosas. Lo que necesitamos es una actitud correcta, una intención correcta. Y cuando tenemos la actitud y la intención correcta, lo que hacemos va a ser mejor que si tuviésemos todos los recursos, pero una mala actitud o una mala intención. Nunca antes en Israel se hizo. Y no solamente fue Josías, sino él menciona a los sacerdotes, levitas y a todo el pueblo judá y todos los que habitaban en Jerusalén. Todo el mundo colaboró para eso. Hoy para mí es un día de gratitud, muy especial por todo lo que se ha hecho. Ha sido gracias a la colaboración, a la participación, a los aportes de cada persona, al menos de la iglesia. Y sé que en estos tiempos de nuestro ayuno e intercesión de los martes, la mayoría de los que estamos aquí somos personas que nos conocemos de tiempo atrás y que hemos venido trabajando juntos. A las personas que nos están acompañando, que se han involucrado con nosotros en este tiempo, les queremos dar la bienvenida. Nos está conociendo, usted nos está conociendo, así somos. No porque nosotros seamos mejor que nadie, ni porque hagamos mejor las cosas que nadie, sino porque hemos ido aprendiendo poco a poco a que todo depende de la actitud de nuestro corazón. Y cuando se trata de Dios y de obedecerle y de esto beneficiar a otros, lo hacemos de todo corazón. Porque eso es lo que buscamos, que Dios sea glorificado y poder ayudar a los que nos rodean. Amar a Dios y amar al prójimo fue lo que Dios nos mandó a hacer y eso estamos intentando hacer desde donde podemos y como podemos, con los recursos que tenemos. Pero que ojalá la evaluación que Dios haga diciendo, oiga, ustedes no tenían tanto, pero fue tan buena su actitud que nunca nadie lo pudo haber hecho mejor. Muy bien. Dios no se queda con nada de nadie. Este hombre desde el principio vimos cómo se desprendió, cómo entregó, y mire la honra que Dios le da. Por encima de David, por encima de Salomón, por encima de Samuel, en cuanto a la actitud para celebrar la Pascua, estuvo Josías. ¡Qué honra! Ojalá Dios honre a los que le honren, porque así está escrito. Dios honra a los que le honran. Y que usted pueda ver la honra de Dios. Usted no tiene que esforzarse por ella. Solamente tiene que buscar honrar a Dios y Dios se encargará de honrarle a usted. Y usted saldrá ganando. Oremos a Dios y demos gracias. Es un tiempo para darle gracias a Dios. Tengamos esta música de fondo que nos ayude a motivar nuestro corazón en la oración. Esta canción que nos habla de cuál debe ser la actitud que nosotros asumamos en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, nos colocamos delante de ti como Josías y como todo el pueblo de Judá en su momento lo hizo. Te damos gracias porque tú eres el Dios
que estás dirigiendo todas las cosas y las estás dirigiendo para bien en nuestras vidas. Solo que se requiere de nuestra parte también. Cada uno de nosotros, en lo que cada uno de nosotros puede, Señor, en lo que cada uno de nosotros debe asumir. Escucha esta canción y deje que lo motive para este tiempo de oración, para que Dios sea llevando su corazón a la adoración, a la alabanza. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste. Con tu amor nos rescataste. Vamos, dale gracias, dale gracias, dale gracias. No te canses de darle gracias. No te canses de darle gracias. Tu amor me rescató. Tu amor me limpió. Tu amor me dio vida eterna, Señor. Por eso cantamos. Por eso cantamos. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre un camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad. Vamos, Señor de Dios, que nos permitas tener la actitud correcta. Así sea uno como fue Josías en su momento. Aunque Judá no quería buscarte, aunque había preferido buscar a otros dioses que no le podían suplir y responder, pero Josías tomó la decisión de hacer las cosas que a ti te agradaban, las cosas como tú querías que fueran hechas. Y gracias porque vemos que por un hombre, en modelo, en ejemplo, en imitación, todos los demás empezaron a hacer lo mismo, Señor. Buscaron a Dios, lo hicieron generosamente y lo hicieron con una disposición, Señor, diligente. No tenían que decirle qué hacer, cada persona asumía y conforme la asignación que se les daba, cada uno en su lugar hizo lo que tenía que hacer. Señor, permítenos orarte hoy por nuestra nación, por las ciudades en las que habitamos. Tú ves y conoces que somos así, indisciplinados, que optamos por hacer como nos parece, que justificamos lo malo que hacemos, que buscamos siempre la excusa, la razón a nuestra manera de ver las cosas. Nos cuesta trabajo obedecer, nos cuesta trabajo someternos, nos cuesta trabajo confiar. Y por eso pedimos perdón, Señor, perdónanos, porque somos una nación que le cuesta trabajo confiar. Porque si confiáramos, haríamos lo que tenemos que hacer y tú harías el resto de lo que nosotros no podríamos hacer. Permítenos, oh Dios,
No solamente como hace 8 días estábamos viéndolo con Josías, de buscar a Dios, de restaurar el templo, sino de ofrecerte a ti lo mejor de nosotros. En la medida que vamos creciendo, en la medida en que vamos avanzando en nuestro conocimiento de ti, en esa convicción de la cual hablábamos el sábado, Señor, empezar a actuar. Si hacemos lo que tú nos enseñaste, si vivimos conforme a lo que tú nos mandaste, seguramente que vamos a vivir lo que Josías y su pueblo vivió. Tú dijiste allí en tu palabra que durante todo su reinado hubo paz y en su reinado hubo bendición. Y él pudo ir a su sepulcro en paz y con bendición. Señor, al menos por nuestra generación, por el tiempo y el momento histórico que vivimos, queremos esforzarnos por hacer las cosas a la manera tuya, Señor. De tal manera, de tal forma que traiga bendición sobre nosotros, nuestras familias, sobre las ciudades que habitamos, sobre el país que tú nos has entregado. Oramos por las autoridades, desde el presidente en adelante, Señor. Solo tú juzgas las intenciones del corazón. Nosotros no estamos llamados a hacerlo. Nosotros estamos llamados a orar por la autoridad. Y mientras esto no contradiga nada de lo que tu palabra nos enseña, tenemos la vocación a ser obedientes a las instrucciones. Así a nuestro parecer no nos veamos beneficiados. El que nos beneficia no es el gobierno, el que nos beneficia no es la alcaldía. El que nos beneficia a nosotros eres tú y lo haces conforme a la obediencia que tengamos. Por eso oro por los empresarios. Oro por los que tienen emprendimientos, Señor. Permíteles que no busquen la forma de evadir la responsabilidad de obedecer. Que no busquen hacer las cosas a su manera, porque si las hacen así, Señor, los resultados que pueden tener son los que sus capacidades les pueden brindar. Pero cuando lo hacemos a tu manera, tú eres el que abre las oportunidades que jamás nosotros pudiésemos lograr. Y que así sea para los que tienen empleos y trabajos, para los que han podido salir a laborar, cuidándoles tú, guardándoles tú, para los que todavía no han podido salir, proveyéndoles tú, sosteniéndoles tú. Pero déjanos que la confianza que decimos en ti tener porque te conocemos, sea lo que direccione nuestras decisiones hoy y sean los que traigan nuestra bendición para el mañana. Te alabo y te bendigo, Señor, y como lo decía con todo mi corazón en oración, pido bendición sobre todos y cada uno, Señor, de los que han tomado la iniciativa de servir, de colaborar, de participar, de aportar. Que todos y cada uno sean bendecidos, Señor, porque tú eres el Dios justo y dices que a cada uno retribuyes conforme ha dado. Tu palabra lo dice cuando Pablo menciona que el que sembró escasamente, escasamente cosecha. Y el que sembró abundantemente, abundantemente cosecha. Todos van a cosechar, pero cada uno cosechará conforme a sí mismo sembró. Permítenos, en el nombre de Jesús, ver que tú eres el Dios que nos bendice. Quita en el nombre de Jesús, Señor, esos fantasmas de temor, de miedo, de ansiedad, de angustia, de aflicción que tenemos, que están rondando por allí, Señor, y que constantemente vienen a nuestra mente, a nuestro corazón para generar en nosotros aprensión. Somos libres en Cristo Jesús. Nuestra mente está bajo el control del Espíritu Santo, nuestro corazón en obediencia a Él. Así que lo que tenemos y experimentamos es tu paz, tu tranquilidad, tu sosiego. Y saldremos, Señor, de esta tempestad y llegaremos al otro lado del lago. Gracias te doy, te bendigo por eso, Señor. Y te pido que esta noche nos permitas poder reconsiderar las cosas que estamos haciendo, evaluarlas, corregir lo que sea deficiente, mejorar lo que estemos haciendo bien, porque no podemos conformarnos. Tenemos que ir hacia lo excelente. Agradarte a ti es en excelencia, Señor. Por eso nos esforzamos en hacerlo cada vez mejor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias a todos y cada uno por estar allí, por participar de este tiempo.
Mañana tendremos nuestro tiempo de capacitación a las 6 con este tema de la vida en cuarentena, una experiencia significativa. No tiene que ser una experiencia de aflicción, de dolor, de sufrimiento, sino tiene que ser significativa. Eso quiere decir que tiene que haber significado. Mañana hablaremos de ello. Les invitamos a las 6. También estamos el día mañana miércoles a la noche unidos a nivel nacional con la convocatoria de oración. Mañana a las 7:30 de la noche. Y tenemos el jueves nuestra reunión de profesionales para que nos acompañen. Vamos a seguir trabajando, colaborando unos con otros. Y el día sábado tenemos la actividad de niños a las 3 y luego nuestra reunión general y por último la reunión de nuestros jóvenes. Así que les invitamos a todas estas actividades, a más de todas las citas de edificación y células y actividades que tenemos programadas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Abrimos micrófono para saludarnos y terminar este